En la clase de hoy vamos a ver los determinantes de una matriz. Cuando tenemos 2 por 2, 3 por 3 y cuando son superior a 3 por 3, en el caso de una matriz 4 por 4 y 5 por 5. Y después ya 6 por 6, las que siguen, se resuelven de la misma manera. Algunas características de una matriz es que pueden expresarse mediante un escalar, es decir, un número, tal como sucede, por ejemplo, que lo vimos en la clase anterior, con su rango, que nos había dado un número real. En particular, si se considera el conjunto de las matrices cuadradas, pueden definirse otros dos escalares, como por ejemplo la traza y lo que vamos a ver ahora, el determinante. Este último permite algunas aplicaciones importantes, tanto geométricas como algebraicas. Así es posible entonces, cuando se trabaja en dar fórmulas para el cálculo del área de un paralelogramo y el volumen de un paralelepípedo. Eso en lo que sería en la geometría, que en este caso no nos va a interesar mucho. Después tenemos que nos va a dar un nuevo criterio para caracterizar matrices inversibles y obtener una fórmula para la inversa. Expresar el valor de cada incógnita en la solución de un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, cuando la solución es única. En la teoría de determinantes se prueba que en todos los casos, para todo número natural, la definición de función determinante caracteriza como tal a una única función. Y la matriz que se obtiene escribiendo como filas las columnas de A, de la matriz A, en su orden, se llama matriz transpuesta de A. Y ya lo habíamos visto también y la denotábamos como A la T. O sea, la matriz transpuesta es únicamente, tenemos nosotros nuestra matriz, las que son las filas se convertirían en columnas. Las escribimos como columnas. Esto es un ejemplo en la forma general. Bueno, ¿cómo se realiza el cálculo del determinante? Vamos a ver ahora el caso de matrices que sean de orden 2 por 2 y de orden 3 por 3. Como ya se dijo con anterioridad, puede demostrarse fácilmente que para una matriz 2 por 2 el número se obtiene de la siguiente manera. Nosotros tenemos nuestra matriz 2 por 2. Lo que hacemos es multiplicar las diagonales A por D menos C por B. Y ahí vamos a obtener nuestro número. Entonces esto cumple las exigencias de la función determinante. Bueno, si vemos un ejemplo, tenemos que calcular el determinante de la matriz A, que es 4, 1, 6, 2. Entonces deberíamos multiplicar 4 por 2 y restar 6 por 1. El determinante de A, que también se lo puede escribir como a la matriz A entre barras de valor absoluto, es igual a 4 por 2 menos 6 por 1. Y al final el determinante me va a dar 2. Bueno, si queremos ahora calcular el determinante de la matriz B, que es una matriz 2 por 2, donde tenemos los elementos 3, 2, menos 5 y 7. Entonces se lo vamos a hacer. Determinante de B, vamos a poner barras de valor absoluto. 3 por 7 menos 5 por 2. Bueno, 3 por 7, 21. Acá tenemos menos por menos,
se va a hacer más. 5 por 2 es 10. Y el determinante nos queda 31. Y ahí ya calculamos el determinante de la matriz B. De igual forma sería para una matriz 3 por 3. La aplicación sería lo mismo. Cumple con las exigencias de la función determinante. Sin embargo, la fórmula parece difícil de recordar a comparación de la matriz 2 por 2, y para simplificar este problema se tiene en cuenta la llamada regla de Sarros, que consiste en agregarle a la matriz A sus dos primeras columnas como la ilustración a continuación. En realidad pueden ser las dos primeras columnas, si lo agregamos como columnas, o pueden ser las dos primeras filas. Sería lo mismo. Se pueden agregar dos columnas, las dos primeras columnas o las dos primeras filas, una de las dos. Entonces se va a hacer el producto de los elementos que están en la diagonal descendiente de izquierda a derecha. Multiplicamos todo esto más toda esta diagonal más toda esta diagonal. Y luego se tiene que restar las diagonales ascendentes. Esta diagonal de aquí, esta de aquí O sea, y esta otra. profe, Sí, no, entonces no se agregan abajo, las columnas se agregarían al como costado a la filas derecha. se puede hacer de las dos formas. En este ejemplo lo está haciendo con las columnas, Ah, se puede hacer, pero viste que la clase anterior te claro, mostré como filas. Se puede hacer, es de las dos formas. sí, Ya te muestro otro ejemplito, como lo hicimos en la clase anterior. Pero son dos formas de hacerlo. Te va a dar el mismo resultado. A algunos les parece más fácil agregar las dos columnas y a otros agregar las dos filas. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, ahí voy a mostrar este ejemplo, no, vamos a mostrar este. Aquí. La regla de Sarros es una forma práctica de calcular determinantes, solo es aplicable para las matrices de 3 por 3. Bueno, consideremos el siguiente esquema en el cual agregamos al final de una matriz 3 por 3 las filas 1 y 2, ¿sí? Ahí el que te mostré recién se agregaban las dos primeras columnas y ahora lo que voy a hacer es agregar las dos primeras filas. El determinante se va a calcular sumando los productos indicados por las flechas que van de izquierda a derecha y los restamos por los productos indicados por las flechas. Lo mismo, acá está. Este es el que te enseñé yo en la clase pasada, que en realidad es el que uso yo, pero es, claro, sí. eso es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ves que acá esta sería la forma general hasta acá, hasta A sub 3,1, A sub 3,2 y A sub 3,3. Y acá agregó las dos primeras filas, el A sub 1,1, A sub 1,2, A sub 1,3. Y después el A sub 2,1, A sub 2,2 y el A sub 2,3. ¿Sí? Y ahí empezamos a multiplicar las diagonales. Este elemento con este y con este. Después este elemento, o sea, hay que sumar este elemento por este, más este elemento por este y por este. Luego va menos, ahora sería del otro lado, A sub 3,1, A sub 2,2, A sub 1,3. A sub 1,1, A sub 3,2, A sub 2,3 y el último es A sub 2,1, A sub 1,2 y A sub 3,3. Y acá tengo el ejemplo. Para la matriz A considerada en el ejercicio anterior vamos a utilizar de esta forma. Lo que voy a hacer es pegar la matriz acá, porque esta de acá.
Voy a pegar la matriz. Bien, voy a aplicar esta reglita de agregar las filas, las dos primeras filas. Entonces yo tengo la matriz A, que es 3, menos 1. La segunda fila es 2, 1, 0. Y la tercera fila es 3, 1, 2. Agrego la primera fila de nuevo, 3 menos 1, y la fila 2, 2, 1, 0. Bien, y ahí tengo que empezar a multiplicar los elementos que encuentro en las diagonales. Este va de izquierda a derecha. Tengo 3 por 1 por 2. Más la otra diagonal es 2, 1 menos 1, más 3 por menos 1 por 0. Luego, menos, porque hay que restar, sería 3 por 1 por menos 1, me indica acá, menos 3 por 1 por 0, menos la última diagonal, 2 menos 1, 2. Y si realizamos todos estos cálculos, nos va a dar de resultado que el determinante de la matriz A es 11. Profe, ¿y para qué sirve calcular, digamos, el determinante? Y, por ejemplo, O te sea, sirve para poder, por ejemplo, para poder encontrar la inversa, que estuvimos viendo en la clase pasada, la inversa de una matriz. Si así tenés que saber determinantes. es verdad que se dividía abajo. Claro, sí. Em, Y acordate siempre que los determinantes no te va a dar otra matriz. El determinante de una matriz no te da otra matriz, siempre te va a dar un número real. Bien, acá tenemos, por ejemplo, calcular el determinante de la matriz de elementos. Menos 2, 4, 5, 6, 7, menos 3, 3, 0, 2. Bueno, pongo la matriz E. Ay, acá me faltan. Se me fue. Bien, ahí tengo que agregar la primera fila y la segunda fila. Entonces, voy a multiplicar todos los elementos de esta diagonal, menos 2, 7, 2. Luego le sumo todos los elementos de esta segunda diagonal, es 6 por 0 por 5, como se muestra aquí. Y los elementos de la última diagonal son 3, 4 menos 3. Menos, yo siempre lo hago así, pongo todos los elementos que van de las diagonales que van de izquierda a derecha y luego resto y ya pongo corchetes o paréntesis. Pero en realidad después este menos se va a repartir para cada uno o bien resolvemos todo lo que está dentro del corchete y me va a quedar el menos adelante del numerito que tengamos entre los corchetes. Por eso pongo menos, me queda ahora 6, 4, 2 más menos 2, 0 menos 3 más 3, 7, 5. Resolvemos. Esta primera parte me queda. Este primer término me queda menos 28. El segundo término me queda 0. Y el último término, tengo acá este negativo, me va a quedar 36 si multiplico todo. Menos, este producto me queda 48. Esto de acá me queda 0. Y lo último, el último término me queda 105. Resuelvo lo que está dentro de paréntesis, me queda menos 64, bajo el menos y resuelvo lo que está en este paréntesis. 153. Y tengo dos términos negativos, entonces el resultado va a ser negativo y tengo que sumar los valores. Y me va a quedar que el determinante de C es menos 217.
Bueno, otro tema importante que vamos a ver son los cofactores, que también nos sirven para poder resolver determinantes cuando tenemos orden superiores al 3×3. Por ejemplo, si tuviéramos los casos de resolver determinantes en matrices 4×4. Bueno, tenemos K un cuerpo y sea esta matriz A que pertenece al K de orden n por n. Denotaremos al A sub ij, bueno, que pertenece a este espacio, a la matriz que se obtiene suprimiendo de la matriz A la fila I y la columna J. Esto es lo siguiente. Bueno, esto está de manera muy general, por eso siempre es importante ver los ejemplos. Entonces nosotros vamos a tener el cofactor C sub ij es igual a -1 elevado a I más J. O sea, I es la fila y J era la columna, por el determinante de A sub ij. Bueno, acá sí vamos a ver el ejemplo. Tenemos una matriz, tenemos esta matriz 3×3. Vamos a considerar A sub 2, 3, es decir, es la matriz A que se obtiene a partir de haber suprimido la fila 2, esta es la fila 2. Nosotros si tapamos esta fila, la 2, y la columna 3, porque el segundo número refiere a la columna, lo que me va a quedar es un determinante, perdón, una matriz 2×2 con los elementos de aquí, el 1, 3 y el 3, 4, porque he suprimido, o sea, es como que he eliminado la fila 2 y la columna 3. Si yo tacho esto, me va a quedar 1, 3 y 3, 4. Y el cofactor del lugar 2, 3 es el siguiente. Hay que escribir siempre -1 elevado a, recordemos que era la fila 2, es 2 más la columna 3. Esto de acá me va a dar 5, 2 más 3, 5. Y tenemos entonces el -1 elevado a 5, que es un número impar, me va a quedar -1. Cuando el exponente es impar de una base negativa, el resultado es negativo. Y si fuera par, por ejemplo, si me da 6, 4, entonces me queda positivo, me queda el 1 positivo. En este caso es impar, es 5, entonces me quedó el -1. Por este determinante que ya sabemos cómo se resuelve, tenemos que hacer 1×4 es 5, menos 3×3, 9. 5 menos 9 son, perdón, 4 menos 9 es -5. Y el -1 por el -5 que tengo acá tengo -1. Por, acá me quedó el -5. Entonces al multiplicarlo me queda 5 positivo. Profe, tengo una consulta. Sí, dígame. Eh, o sea, nos dan la matriz, digamos, y después no, Sí. o sea, nos van a dar, digamos, como la fila y la columna que tenemos que suprimir, o eso lo podemos hacer indistintamente. Me refiero a si son, como dijo que se hacían, si eran, no sé, matrices de 4×4. Claro, para... Ellos nos dicen como la matriz y la fila y la columna que tenemos que suprimir. no, no, ya vamos a ver el ejemplo cuando es la matriz 4×4. ¿Cuál es la que tienen que elegir ustedes? ¿Sí? No, no les van a decir cuál es la que tienen que suprimir. Ustedes van a saber, ya te voy a explicar Ah, o bien sea, cuál es. Sí. En este caso, en este que la- ejemplito, sí, en o este, sea, la matriz. ¿cómo? No, que si, eh, eh, o sea, si en las 4×3, 5×5 nos teníamos que dar como cuenta nosotros. Claro, sí, sí. Ya te explico ¿Se más abajo, escucha? vamos a ver eso. ¿Se escuchó? Sí, 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 te escuché. Este es un ejemplo donde Profe, y esta que era 3×3 también la podríamos. se puede hacer con cofactores, sí.
sí se puede. Pero siempre usamos la regla de Sarro para hacer las 3 por 3. Es más fácil. Bueno, vamos a pasar entonces a los determinantes de matrices de orden 4 por 4 o superiores. El teorema de Laplace, también conocido como la regla de Laplace o desarrollo de Laplace, así llamado por el matemático francés, es un teorema matemático que permite simplificar el cálculo de determinantes en matrices de elevadas dimensiones a base de descomponerlo en la suma de determinantes menores. O sea, si nosotros tenemos determinantes de matrices 4 por 4, al realizar este desarrollo de Laplace, lo vamos transformando en una matriz 3 por 3, luego 2 por 2 y así hasta obtener el determinante, que es un número real. Bueno, también podemos encontrarlo, este teorema de Laplace, con nombres como determinante por cofactores o desarrollo por adjuntos, y propone un algoritmo para el cálculo del determinante de una matriz. Es útil, perdón, para matrices de orden 3 o superiores. Bueno, ahora sí, para poder calcular un determinante de orden 4 por adjuntos, cuando digo adjuntos es el desarrollo de adjunto, cofactores o teorema de Laplace. Es todo la misma cosa, es el mismo método. Tiene diferentes nombres nada más. Debemos escoger la columna que contenga más cero, ya que nos facilitará los cálculos, ¿sí? Ahí entonces hay que tener en cuenta esto, que nosotros vamos a escoger la columna que contenga más cero, porque va a facilitar los cálculos. Porque luego lo que vamos a hacer es realizar las operaciones internas con las filas, para poder convertir en cero todos los elementos de una columna menos uno. Si tenemos entonces una columna y nosotros tenemos un cero, por ejemplo, y otro número, necesitamos que las otras filas sean ceros, pero excepto una. Una no tiene que ser cero, no, no tenemos que dejar que se vaya toda la columna. Recuerda que para el cálculo del adjunto a sub i j, es decir, del elemento de la fila i y de la columna j, hay que aplicar la siguiente fórmula. El adjunto de a sub i j. Bueno, esto es lo que vimos recién con los cofactores, que es igual a menos 1 elevado a i a j. La primera es la fila y la segunda es la columna. Donde el menor complementario de a sub i j es el determinante de la matriz, eliminando la fila i y la columna j. Ahora sí vamos a ver el ejemplo de la matriz 4 por 4 en el que tenemos que calcular su determinante. Vamos a solucionar este determinante de la siguiente matriz 4 por 4. Bien, acá tengo la matriz, ¿sí? Tenemos 4 filas y 4 columnas. En este caso, vemos que la columna que tiene más ceros es la primera columna, ¿sí? Acá. Es más, es la única columna que tiene cero. La primera columna es la que tiene cero o más cero, porque es la única que tiene cero. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hacer cero toda esta columna, excepto este número de acá, que es nuestro pivot. Bien, por lo tanto, ahora he escogido la primera columna. Ya, como dije recién, vamos a aprovechar que ya hay un 1 en esta columna, que justo es el primer elemento,
vamos a convertir todos los otros elementos de la primera columna en 0, ya que es más fácil hacer cálculos con la fila que tiene un 1. Bien, por lo tanto, para transformar todos los elementos de la columna en 0, a la segunda fila le vamos a sumar la primera y a la cuarta fila le restamos la primera fila multiplicada por 2. Bien, esta era la matriz, ¿sí? Esta es la original. Bien, yo ya tengo el primer elemento, el que está en la columna 1, la fila 1, justo me da 1, entonces lo que puedo hacer es trabajar con operaciones elementales para hacer 0 este número y este otro número. Este ya no porque ya es 0. Entonces yo tengo que trabajar con la fila 2 y la fila 1. Entonces a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 para que este elemento me dé 0. Bueno, entonces ahí aplicamos todo, ¿no? Tenemos menos 1 más 4, me queda 3. Luego 3 más 2 me queda 5. Y 2 más 1 me queda 3. Listo, ya tengo este número 0. La tercera fila no hace falta, la dejo como está y paso a la cuarta fila. Necesito que este 2 se haga 0. Por lo tanto, voy a hacer la fila 4, que es 2, menos 2 veces la fila 1. Y así me va a dar 0 este elemento. Bueno, después tengo que hacer 1 menos 2 por 4, me da menos 7. Menos 3 menos 2 por 2 me da menos 7. Y me queda 2 menos 2 por 1 me queda 0. Ya tengo mi primera columna, todos los elementos ceros excepto 1. Ahora bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a calcular el determinante por adjuntos. Es decir, sumamos los productos de los elementos de la columna por sus respectivos adjuntos. ¿Qué tenemos? Entonces, 1 por el adjunto de 1, más 0 por el adjunto de 0, bueno, más 0 por el adjunto de 0, más 0 por el adjunto de 0. Los términos multiplicados por 0 se van a anular, así que los simplificamos y me va a quedar 1 por el adjunto de 1. De manera que tan solo tenemos que calcular el adjunto de 1, me queda lo siguiente. Recordemos que es menos 1 y es 1 más 1 porque recordemos que el 1 estaba en la fila 1, columna 1, ¿sí? Por eso tiene que ser menos 1 elevado a la 1 más 1, este elemento de acá. O sea, profe, lo que nos conviene ahí, entonces siempre hacer como la columna pivot y que siempre dejar un 1. Claro, sí, sí. Por ejemplo, si tuviera, a ver, si yo tuviera el 0 acá y acá hubiera sido un 2, por ejemplo, primero convenía hacerlo 1 a este número, ¿sí? Hacerlo 1 y después trabajar con la fila para hacer ceros estos de acá. Siempre, siempre es conveniente hacerlo 1. Claro, es verdad, si el adjunto todo te queda solamente de 1 y después Ujú, lo... sí, así es. Y bueno, en este caso, como estaban haciendo el adjunto, es menos 1 elevado a la 1 más 1, porque justo teníamos ese 1 en la columna 1, fila 1. Pero puede ser que ese 1 haya estado en otra fila, por ejemplo, en la fila 3, columna 2, y bueno, ahí vas a tener que cambiar acá para ver qué signo va a llevar. Bueno, ya tenemos acá lo nuestro Claro, y, cambiaría como el 1 más 1. ajá, O sea, sí, dependiendo de cambiaría. dónde esté el 0. Ah, Sí, ok. sí, así es. Bueno, y acá fíjate que ya no tenemos nuestra matriz 4 por 4, ahora es una 3 por 3. Ahí fíjate que eliminamos. Hemos eliminado
la columna 1 y la fila 1, ¿sí? Hemos eliminado esto y me he quedado estos elementos de aquí. Esta matriz me quedó, una 3 por 3. Y de ahí ya es más fácil porque podemos utilizar la regla de Sarros que ya la vimos, ¿sí? Ahí se suprimió. Entonces, Y ahora sí profe, ¿y podemos... si hubiera sido la matriz 5 por 5, digamos, de que y seguiría quedando de 4? claro, y es como que volvés a aplicar lo mismo. ¿Cómo se...? Tendrías que buscar Ah, dónde están los ceros. eh, claro, y buscar qué columna o tiene sea, más tendría que ceros. achicar 2 veces. Claro, tendrías que hacerlo dos Sí. veces. Hasta esto, este de acá, por ejemplo, este 3 por 3 también se puede hacer con cofactores. O sea, tendrías que buscar, por ejemplo, acá está el cero. Podrías hacer cero este y este transformarlo en uno. Eliminas esta columna, esta fila y te queda una 2 por 2. ¿Me entendés? Se puede hacer hasta... Claro, lo podemos hacer entonces. Ujú. Bueno, el dos Solo por que dos no, porque ya es como. ya es fácil, ese ya es multiplicar en diagonal y ya estás. Pero se puede hacer esto de cofactores, lo puedes hacer una 3 por 3. Pero como hay, como te digo, tenés varios métodos, tenés la regla de Sarro que es el que más usan, es más fácil capaz hacer ese, para no perderse con el tema de los signos también, para no tener que buscar el adjunto. Bueno, entonces ya nos quedó esto, ¿no? Este me va a quedar positivo porque es 1 más 1, me queda positivo. Acá está el 1, ¿sí? 1 por. Bueno, aplicamos la regla de Sarros. Hay que hacer 3 por 7 por 0. A ver si la puedo escribir. 3 por 7 por 0. Después sería 5 menos 7. Sería 5 menos 7 y el 3. Acá está. 5 menos 7, 3. Y el último sería menos 7. Acá sería 5 menos 4. A ver. Sí. Hicimos este, ¿no? 3 por 7 por 0, ese está bien. Luego queda 5 menos 7. A ver, lo vamos a hacer. Voy a hacer la tablita. Es 3, 5, 3. La otra es 5, 7 menos 4. Y la última es menos 7, 0. Ahora tendría que agregar la primera fila, 3, 5, 3 y 5, 7 menos 4. Bueno, voy a poner acá. Determinante. Creo que era A la matriz. Tengo que hacer 3 por 7 por 0 más 5 menos 7 3. 5 por menos 7 por 3 más menos 7 5 menos 4. Ahora esto, ahora al revés, hay que hacer de derecha a izquierda. Vamos a tener menos 7 7 3 menos 7 por 7 por 3 menos 4 menos 7 por 3. 4 por menos 7 por 3 y 5 por 5 por 0.
Acá me va a dar 0 menos. Acá tenemos 5 por 7 son 35 por 4. No, por 3. 105 y es negativo. Acá tengo menos, por menos me queda más. 7 por 5, 35. Y por 4 son 140. Bueno, menos, voy a poner el corchete. Tengo menos 7, te va a quedar negativo. Menos 7 por 7 por 3, 147. Acá me queda menos por menos, me va a quedar más 4 por 7 por 3. 84. Y bueno, más 0. Y al último me va a quedar, acá me queda 0. Tengo 140 menos 105. 35 menos, pongo el corchete, es 84 menos 147, menos 63. 35 es menos por menos es más, y el determinante va a ser 35 más 98. Y observemos que este es el resultado que nos había dado. Bien. Entonces, para poder hacer esa matriz, calcular el determinante de una matriz 4×4, lo que usamos primero fue el teorema de Laplace o desarrollo de los cofactores, desarrollo del adjunto. Lo que hacemos es buscar una columna que tenga más ceros. Buscamos una columna que tenga más ceros y tratar de hacer en esa columna todos ceros excepto un número. Luego calculamos el adjunto y luego hay que suprimir la fila y la columna donde se encuentra ese adjunto y nos va a quedar una matriz de 3×3. Y ahí lo podemos resolver con la regla de Saros. Bien, acá tengo otro ejemplo. Resolver el siguiente determinante de orden 4×4. Bueno, esta es nuestra matriz. Observemos que, bueno, tiene 4 filas, 4 columnas. Tenemos que escoger aquella columna que tenga más cero. En la primera columna tiene un 0. En la segunda columna no hay ceros. En la tercera columna tenemos 2 ceros. Entonces, podemos ver que nos conviene elegir la cuarta columna para poder trabajar. Tengo este 0, tengo este otro 0. Y acá tengo el 1 y el -1. Siempre me va a convenir trabajar con el 1. Entonces, este -1 lo tengo que hacer 0. Para hacerlo 0, lo que hacemos es, sería sumar la fila 3 más la fila 2. Entonces, al hacer eso, de nuestra matriz inicial, la original, vamos a hacer la fila 3, le vamos a sumar la fila 2.
Entonces, 2 más 0 me queda 2, 3 más 1 me queda 4, 1 más 1 me queda 2 y menos 1 más 1 me queda 0. Listo. Ya tengo la columna 4, todos ceros excepto 1. Ahora tenemos que ver el adjunto con la última columna. Bien, entonces nos queda 0 por el adjunto de 0 más 1 por el adjunto de 1 más 0 por el adjunto de 0 más 0 por el adjunto de 0. Bueno, esto se me va a cancelar, se me va a hacer 0 y me va a quedar 1 por el adjunto de 1. Entonces calculemos el adjunto de 1. Tenemos que hacer menos 1 elevado a, a la fila y a la columna en la que se encuentra ese 1. Vemos aquí que el 1 con el que trabajamos estaba en la fila 2 y en la columna 4. Entonces hay que hacer 2 más 4. 2 más 4 me da 6. 6 es un número par. Por lo tanto, este menos 1 me va a quedar positivo. Me queda 1 por esta matriz. Y bueno, entonces, como yo he trabajado con el 1 de la fila 2 y la columna 4, tengo que suprimir la fila 2 y la columna 4. Entonces ahora me va a quedar una matriz 3 por 3, donde sus elementos van a ser 2, 3, menos 1. Esta fila se me fue y esta columna, entonces después abajo me queda 2, 4, 2 y después 4, 1, 2. Y acá podemos aplicar de nuevo la regla de Sarro. Bueno, ahí está, menos 1 a la 6, porque era la fila 2, columna 4, me queda 6. Y al último me va a quedar que el determinante de esa matriz es 38. Esa sería la manera más fácil de poder resolver matrices de orden 4×4. Buscar la columna que tenga más ceros, hacer 0 los elementos que faltan excepto 1, luego buscar el adjunto, ver si el 1 con el que multiplica es negativo o positivo, y al suprimir la fila y la columna donde se encuentra ese 1, me va a quedar una matriz 3 por 3. Y de ahí utilizo la regla de Sarros, trabajo con las diagonales y obtengo el determinante de la matriz. Ahora sí, vamos a ver determinantes de orden 5×5. Bueno, muchos ven el tema este de resolver determinantes del orden 5×5, 6×6, porque en realidad hay de muchísimos orden, hasta orden 10×10, pero son matrices muy grandes y probablemente no lo van a ver, pero siempre usan el mismo método, que es la regla de Chío. El método de Chío o regla de Chío es una simplificación del método de Laplace. O sea, lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, una simplificación. Para entender mejor el tema, vamos a ver un ejemplo. Tengo mi matriz A, que es de orden 5×5, es decir, tiene 5 filas y 5 columnas. Vamos a elegir una fila o una columna que más ceros tenga, ¿sí? Y que presente por lo menos un número distinto de 0. Lo mismo que estábamos viendo recién. Acá observemos que la primera columna no tiene ceros, la segunda tampoco, la tercera tiene un 0, la cuarta también tiene un 0 y la quinta columna tiene un 0. Bueno, pero nosotros lo que vamos a hacer es elegir la columna 5. Podría haber elegido la 4, la 3, porque todas tienen un solo 0. Pero el tema es que este tiene un 0 y observemos que tiene un 1. Y a mí me sirve esta como pivot para hacer 0 todos los números que están abajo y todos los elementos que están debajo de este 1. ¿Sí? Acá también tenemos un 1, pero
es más fácil verlo de aquí. No digo que no se pueda, sí se puede, porque podríamos, por ejemplo, en esta columna no tengo 1, pero puede haber capaz en esta fila dividir por 9, entonces este me queda 1 y así. Pero para ahorrarse paso, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Como estas tres columnas tienen un solo 0, podría haber elegido cualquiera de las tres. Pero vemos que en la última columna yo ya tengo mi pivot el 1, entonces ya es más fácil trabajar con eso. Ahí tenemos, voy a elegir la columna 5 porque tengo un 0 y el elemento de la primera fila es 1. Podríamos haber elegido la columna 3 o la 4, pero por conveniencia vamos a elegir la columna 5 para ahorrarnos pasos. Bien, debemos hallar los cofactores de los 4 elementos distintos de ceros que me sobran de la columna 5, es decir, este de aquí, aquí y aquí. Para ello suprimimos la fila 1 y la columna 5, porque es donde se encuentra el elemento con el que vamos a trabajar. Entonces, después nos va a quedar un determinante de orden menor. Como era 5 por 5, ahora nos va a quedar un determinante de orden 4 por 4. Bien, recordemos que es la fila 1 y la columna 5 es la que yo debo suprimir. Me va a quedar todo de acá. Como en la fila 1, columna 5, tengo el número 1, lo utilizo como pivot, por lo tanto debo hacer 0 los elementos restantes de la columna. Tengo que hacer 0 el 5, el 3 y el 2. Y este ya queda como está. Esta fila no la toco, la fila 3 no hay que tocar. Bien, voy a bajar un poco, ahí está. Bueno, entonces, la fila 1 queda como está, la fila 2. Para que este 5 se haga 0, tengo que hacer la fila 2 menos 5 veces la fila 1. Entonces, si trabajamos acá, me va a quedar 3 menos 5 por menos 5, me queda 28. Después, menos 4 menos 5 por 2, me queda menos 14. 9 menos 5 por 0 me va a quedar 9. 2 menos 5 por 7 me queda menos 33. Y 5 menos 5 por 1 me queda 0. La fila 3 la dejo como está, paso a la fila 4. La fila 4, para que este numerito se haga 0, tengo que hacer la fila 4 menos 3 veces la fila 1. Entonces, menos 1 menos 3 por menos 5. Me queda 14. 5 menos 3 por 2 me queda menos 1. 4 menos 3 por 0 me vuelve a quedar 4. Menos 1 menos 3 por 7 es menos 22. Y 3 menos 3 por 1, 0. Nos queda el último número a hacerlo 0. Este 2 hay que hacerlo 0. Para ello, vamos a hacer la fila 5 menos 2 veces la fila 1. Vamos a hacer 7 menos 2 por menos 5, me queda 17. Menos 4 menos 2 por 2 me queda menos 8. 6 menos 3 por 0 me queda 6. 0 menos 3 por 7. Perdón, acá está. Es 0 menos 2 por 7. Esta es la última fila. 2 por 7 me queda menos. Y después 2 menos 2 por 1 me queda 0. Listo. Ya he realizado todas las operaciones elementales para hacer 0.
la columna 5 menos un número, que es nuestro pivot. Profe, Sí, profe. dígame. Sí, ¿qué Por lo pasó? general, entonces, uno va a ser, tiene que ser el primero que nos quede en la fila, o en la columna, perdón. Que siempre tiene que estar en la fila Porque 1. como en el ejercicio anterior nos había quedado como un uno, Sí, en la sí, segunda fila nos quedó el 1. o puede estar en cualquier fila. Puede estar en cualquier fila, no es necesario que esté en la fila 1. Claro, por eso. Ah, puede ser en cualquier fila. Tiene que Pues, haber un uno sí o sí. No, claro, por ejemplo, el que vimos anteriormente, cuando vimos el 4x4 el 1 estaba en la sí, segunda lo fila. tenía ahí, Sí, entonces vos hacías por cero eso. Sí. los que quedan. Ah, entonces, Sí, se puede estar en cualquier fila. ah, ok. ¿Sí? No es ¿Y lo necesario que podría esté. haber intercambiado para que me quede arriba? Y también se realiza eso en las operaciones elementales, así que sí. Por ejemplo, me decís, Ah, bueno, ¿qué? podrías haberlo cambiado. Pero como ya Claro, estaba, digamos, de busca es hacer los menos pasos posibles, por ahí, eso ya trabajamos está. con él. Sí, como ya aparecía acá, bueno, entonces trabajé con ese. Pero, por ejemplo, también tiene un 1 esta columna. También puede haber trabajado con ese. Eh, ¿Me entiendes más o menos? ¿Vos Dios se entendió. le entendió? Usted podría haber elegido cualquiera de estas columnas, sobre todo esta y esta, porque ambas tienen un 1 y yo lo necesito al 1 para poder hacer las transformaciones con las otras filas, para hacer las ceros. Pero en este caso elegimos la 5 la columna 5 porque era más fácil, ya tenía mi 1 acá y hacía cero todo lo de abajo. Pero la única condición es que usted tiene que elegir esa columna que tenga más cero, para poder luego suprimir esa columna y la fila en donde se encuentra el pivot que está usando. Bueno, ya hicimos cero todos los elementos abajo del 1. Entonces, ahora tocaría calcular el adjunto. -1 elevado a 1 más 5, porque este 1 se encuentra en la fila 1, columna 5. Entonces, 1 más 5 es 6, el 6 es un número par, entonces el -1 me queda positivo. ¿Sí? Acá -1 a la 6 me queda 1 positivo. Bueno, lo que sigue es suprimir la fila y la columna donde se encuentra ese 1. Y nos va a quedar una matriz de orden 4x4. O sea, me va a quedar todo esto de acá. Voy a poner con color. Perdón, acá. Bien, ahí marqué entonces eh, mi nueva matriz. Esta es la nueva matriz. Ya suprimí la fila 1, la columna 5. Bueno, ahora digamos que toca hacer lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que buscar aquella columna que tenga más ceros, excepto un número.
No, pero profe, ahí no hay ninguna. No, no tiene ningún cero, sí. Bueno, entonces podemos elegir nosotros cuál hacer, qué columna hacerle cero menos uno. Lo que sí nos ayuda es el tema de que tengo un uno acá, ¿sí? No tengo otros uno. Acá tengo un menos uno, pero yo necesito el uno positivo. Entonces lo que hago es escoger esta columna. La única razón por la que voy a escoger esta columna es porque esta columna tiene el uno. Y yo puedo hacer cero estos demás elementos. Porque como estamos viendo, no hay ceros acá, no los conseguimos a los ceros. Justo nos quedó una matriz donde ninguno de sus elementos eran ceros. Pero para no complicarnos, vamos a elegir esa fila y esa columna que tenga el número uno. Bueno, voy a tener que hacer este menos 33 lo tengo que hacer cero, el menos 22 lo hago cero y el menos 14 lo hago cero. Para que el menos 33 se haga cero, tengo que hacer la fila uno más 33 veces la fila 2. Bueno, al hacer eso me queda 28 más 33 veces 6, me queda 226. Mm, Menos 14 más 33 veces por menos 2 me queda menos 80. 9, estamos acá. 9 más 33 por 8 me queda 273. Y menos 33 más 33 por 1 me va a quedar 0. Listo la fila 1. La fila 2 no la toco. Yo necesito este 1, no lo toco. Dejo como está. Me voy a la fila 3. En la fila 3, para que el menos 22 se haga 0, hago la fila 3 más 22 veces la fila 2. Entonces, tengo 14 más 22 por 6, me da 146. Menos 1 más 22 por menos 2 me da menos 45. 4 más 22 por 8, 180. Y menos 22 más 22 por 1, 0. Y la última fila, este menos 14 lo tengo que hacer 0. Entonces voy a hacer la fila 4 más 14 veces la fila 2. Entonces, 17 más 14 por 6 me da 101. Menos 8 más 14 por menos 2 es menos 36. 6 más 14 por 8 es 118. Y menos 14 más 14 por 1, 0. Listo. Ahora vamos a encontrar el adjunto. Tengo menos 1 elevado a fila 2 más columna 4. 2 más 4 son 6. Como el 6 es un número par, entonces me queda el 1 positivo. Suprimo entonces la fila 2, está de aquí, y la columna 4. Entonces, ahora me tiene que quedar una matriz de la siguiente forma, donde se van a encontrar este elemento, este otro elemento, este también. Este ya no, porque es la columna 4, la suprimí, no me interesa. Voy con la fila 2, tampoco, porque ya la suprimí. Me voy a la fila 3. Este elemento me importa, este también, este también, esta columna no, y la fila 4 también me importa. Vamos a marcar. Ahora voy a tener el 1
Bien, acá hay una pequeña aclaración. Si llegamos a no tener pivot, podemos dividir una fila por un número. Por ejemplo, si el número 1 fuera un -7, lo que hay que hacer es dividir toda la fila 1 en menos 7 para obtener mi nuevo pivot, que será 1. Es lo que le había dicho antes, o sea, si no, yo no tenía un 1, entonces tengo que elegir un número y dividir esa fila por ese número para que sí o sí obtenga el 1 positivo. Eso sería en el caso de que yo no aparezca ningún 1 en la matriz, que ninguno de los elementos de la matriz sea 1. Bueno, esa era una pequeña aclaración nada más. Entonces, ya suprimí la fila 2 y la columna 4. Me va a quedar esta matriz con estos elementos. Bueno, observemos que nos queda una matriz 3×3, o sea, pasamos de una matriz de orden 5×5 a una matriz 3×3. Y por lo tanto, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, podemos aplicar el método o la regla de Sarrus. Bien. Bueno, esta es la original, hasta acá es la original, y yo le agrego la fila 1 y la fila 2. Entonces, tocaría multiplicar este número por este, más 146 por menos 36 por 273. Menos menos 273 por menos 45 por 101, el que está acá. Más 180 por menos 36 por 226, el que está acá. Más 118 por menos 80 por 146. Bueno, y resuelvo todo lo que está en mi primer corchete, me va a dar este valor, me dio negativo. Menos, este menos de la fórmula, este menos, ¿sí? Todo lo que está acá adentro. Todo esto me da este valor y me dio negativo. Entonces, por regla de los signos, menos por menos se hace más, resto, y me va a quedar que el determinante de A es menos 5843. Bueno, acá tengo otro ejemplo del método de Chi. Así como resolvimos una matriz de orden 5×5, se puede hacer las de 6×6, 7×7. Siempre se van a ir, aplicando este método, siempre se van a ir suprimiendo una fila y una columna y transformando esa matriz de un orden mayor en una matriz ya de orden menor, hasta llegar al de orden 3×3 y pueden aplicar la regla de Sarrus. Bueno. Vamos a resolver el siguiente determinante 5×5 mediante el método de Chi. Bueno, acá tenemos el caso en el que tenemos este determinante, perdón, esta matriz 5×5, donde hay que columna ni qué fila escoger. Bueno, pero también habíamos visto anteriormente que si no aparecían los ceros, debemos tratar de buscar un 1, el 1 positivo. Bueno, tomo un pivot. En este caso voy a tomar el 1 que se encuentra en la fila 4, a ver, fila 4, columna 4, acá, este de acá. Tomo este 1. Se puede escoger, en este caso como ninguno es 0, se puede escoger cualquier uno que estén acá. Pude haber escogido este, pude haber elegido este.
este o este, el que ustedes quieran. Pero bueno, en este ejemplo vamos a elegir este de acá, el 1 de acá. Está en la fila 4, columna 4. Entonces, al escoger este 1, yo lo que tengo que hacer es, en esta columna, transformar todos los números en 0, excepto el 1. Convierto en 0 los elementos restantes de la columna 4 mediante las operaciones elementales. Bueno, a ver, voy a bajar esto. Acá marqué el elemento que voy a escoger para que sea mi pivot, este 1. Entonces, para que este 2 se haga 0, tiene que ser la fila 1 menos 2 veces la fila 4. Bien. Entonces, va a ser 5 menos 2 por 2, me queda 1. Luego, 4 menos 2 por 3, menos 2. 3 menos 2 por 4, menos 5. 2 menos 2 por 1 me queda 0. Y 1 menos 2 por 2 me queda menos 3. Después, 0 este 3 de acá. Entonces, lo que voy a hacer es la fila 2 menos 3 veces la fila 4. Entonces, me queda. Sí, bien. Va a ser 4 menos 3 por 2. Me queda menos 2. Menos 3 por 3, menos 8. Sería menos 10. 3 menos 3 por 1 me queda 0. Y el último sería 1. No, a ver, acá. 4, perdón. 4 menos 3, menos 8. Vamos con la fila 3 ahora. Para que este 4 se haga 0, tengo que hacer la fila 3 menos 4 veces la fila 4. Entonces, sería 3 menos 4 por 2, sería menos 5. Luego 2 menos 4 por 3, sería menos 10. 5 menos 4 por 4, menos 11. 4 menos 4 por 1, me queda 0. Y después 3 menos 4 por 2, me queda menos 5. La, la fila 4 la dejo como está. Ya no la toco. Todo se transforma en 0. Entonces, voy a hacer la fila 5 menos 2 veces la fila 4. Voy a hacer 1 menos 2 por 2, menos 3. 4 menos 2 por 3, menos 2. 3 menos 2 por 4 son menos 5. Y 2 menos 2 por 1, 0. Por último sería 5 menos 2 por 2 me queda 1. Bien. He llegado a transformar todos los elementos de la columna 4
en ceros, excepto uno que es el pivot con el que trabajé. Ahora tenemos que suprimir la columna 4, esta de acá, y la fila 4. Nos va a quedar la siguiente matriz de orden 4 por 4. Voy a quitar acá. Entonces, la matriz que me va a quedar es esta. La 2 sí. La fila 3 también entra. La fila 4 de la matriz, excepto los elementos de la fila 4 y la columna 4, que es la que suprimí, van a formar mi nueva matriz de orden 4 por 4. Paso de una matriz de orden 5 a la matriz 4 por 4. Bien, bueno, vuelve a suceder de que no tengo ceros. No puedo elegir la columna, la fila que tenga mayor cero. Ninguno, no aparece el cero en ningún momento. Entonces voy a buscar un pivot, el número 1. Y este uno de acá. Se puede elegir cualquiera, no importa. Puede haber elegido este y hacer 0 todo esto. Como también puede elegir este y hacer 0 todo lo de arriba. Es indiferente, o sea, no, de todas formas va a ser el mismo resultado. Todo con los de aquí, también aquí. Entonces voy a elegir este. Hacer 0, el menos 5, el menos 8 y el menos 3 para obtener una matriz de orden menos. Bueno, a continuación tomo un nuevo pivot, el número 1. El número 1 que se encuentra en la fila 4 y columna 4. Y trabajamos con las operaciones elementales. Bien, tengo que hacer la fila 1 va a ser 1 más 3 por menos 3 es menos 8, menos 2 más 3 por menos 2 me da menos 8, después más 3 por menos 5 es menos 20, y 3 más 3 por 1, 0. Entonces va a ser la fila 2 más 8 veces la fila 4. Bien, va a ser menos 2 más 8 por menos 3, me queda menos 26. Menos 8 más 8 por menos 2, me queda menos 24. 8 por menos 5, me queda 50. Obtengo mi 0. La 3. Esta es la última ya. Para que el menos 5 se haga 0, necesito más 5 veces a 4. Bien. Va a ser menos 5 más 5 por menos 3, me queda menos 3, menos 10 más 5 por menos 2, me queda menos 20. Acá me confundí, perdón, acá.
tenemos la fila 3 es menos 5 más 5 veces la fila 4. 5 por menos 3. Me va a quedar menos 20. Ahora, también, menos c más 5 por menos 5, menos transformado todos los elementos de la columna 4 en cero, excepto el último, excepto el pivot, el número 1. Ahora lo que sigue es suprimir esta fila y la fila 4 y la columna 4. Y nos queda Y las... después ya, profe, ¿Cómo? Sí, ah, dígame. No le escucho bien. Mm, Dígame cuál es la duda que tiene. no, profe, sí, que yo había preguntado si después se sigue normal como con Sarrus. Se le escucha medio cortado. No sé si quiere escribirme. A ver. No, profe, ahí se escucha. Ahí sí, sí, ahí sí. ¿Cuál, qué me No, que decía? yo le decía que después, si después ya cuando está 3x3 ya se hace Sarrus como siempre, digamos. Nomás que se me escucha medio corto. Sí, sí puede hacer sarros. Sí, como veníamos haciendo, lo de las diagonales. O bien puede volver a aplicar una vez más este método que estamos haciendo. Si quiere hacemos las dos formas, le va a dar lo mismo. La matriz 3x3 y ustedes cuando le enseñan determinantes 3x3 siempre lo resuelven con sarros. Pero pasa que este método de los cofactores lo suelen utilizar cuando son matrices de orden 3x3 o superiores, ya cuando son 4x4, 5x5, porque en realidad se necesita ya de ser más grande la matriz y al tener más elementos es necesario suprimir esas filas y esas columnas. Por eso siempre al último, cuando ya le queda el 3x3, le aplican el SAR. Entonces aquí le voy a poner su columna 4 y la fila 4. Entonces los elementos que me quedan son los siguientes. La fila 2 sí, la columna 4 no, la fila 3 sí, y la fila 4 no. Estas se suprimieron. Entonces me queda la matriz de orden 3x3. Esta es la matriz que me va a quedar ahora. Acá en el último ejemplo le hago, cuando queda 3x3, la reduzco a una más a 2x2,
con el método de los cofactores, para que vea que si se puede hacer, aparte de sarro, se puede hacer otras cosas más. Bien, entonces, hemos quedado acá, que habíamos suprimido la 4, la columna 4. Me queda esta matriz. Ahora tengo una matriz de orden 3 por 3. Un orden menor. Bien, acá observamos que cuando hacíamos esto, lo de los cofactores, aplicamos la regla de Chío, desarrollar, siempre necesitábamos el 1. Si no teníamos 0, acá no tenemos ningún 0, ninguna columna tiene ceros. Parece que se cortó. Bueno, ¿escuchar? ¿Me escucha ahí? Profe, ahí se me escucha. Sí. Ahora sí le escucho. Se había cortado, Sí, me sí, yo sí parece. lo escucho. Bien. Bueno, ahí ya pongo lo último, me lo comparto. Quedaba la última partecita. Bien. Habíamos quedado entonces de suprimir la fila 4 y la columna 4. Me quedaba entonces una matriz de orden 3 por 3 de un orden menor. Vamos a observar que no tenemos ningún número 1, por lo tanto tenemos que dividir una de esas filas, o sea, tenemos que buscar el pivot, nuestro nuevo pivot. Y para ello vamos a dividir la primera fila por -8, con la intención de que este sea mi pivot, ¿sí? Entonces, a la fila 1 la divido por -8. Al hacer eso me va a quedar -8 dividido en -8 me queda 1. Bueno, acá también, -8 dividido en -8 me queda 1. Y -20 dividido en -8 me queda 5 sobre 2. Y las otras dos filas me quedan igual. Yo no puedo trabajar todavía con las operaciones elementales si yo no tengo el pivot. Por eso es importante esto. Voy a tomar como mi pivot este de acá. Este 1, que lo voy a marcar. Vamos a hacer 0 los elementos debajo de mi pivot mediante operaciones elementales. Bien, tengo que hacer 0 el -26 y el -20. Entonces, para que el -26 se haga 0, voy a hacer la fila 2 más 26 veces la fila 1. Al hacer esto, me queda
Sí, me queda menos 32. Y luego menos 50 más 26 por 5 sobre 2 me queda 15. Ahora trabajo con la tercera fila. Menos 20 más ahí comparto la pantalla. Em, bueno, entonces me queda menos 50 más 26 por 5 sobre 2 me queda 15. Ahora, este menos 20 tengo que hacerlo cero. Entonces la fila 3 más 20 veces la fila 1. Menos 20 más 20 por 1 me queda cero. Menos 20 más 20 por 1 me queda menos 28. Y menos 36 más 20 por 5 sobre 2 14. Entonces ahora yo tengo que suprimir la primera columna y la primera fila. Al hacer esto me va a quedar una matriz de orden menor. O sea, me está quedando ahora la matriz de orden 2 por 2. Estos son los elementos que me quedan. Este. Y a la matriz 2 por 2 ya sabemos cómo resolver. O sea, el determinante, la matriz 2 por 2. Ah, bien. Acá aparece este menos 8, ¿sí? Multiplicando lo de la matriz. Este menos 8 lo pongo ahí porque nosotros acá arriba hemos dividido por menos 8. Como no teníamos el 1, que era nuestro pivot, yo lo que hice fue dividir la primera fila por menos 8. Entonces yo tengo que multiplicar ahora por menos 8. Menos 8 es menos 32 por 14 menos 28 por 15. Acá la primera multiplicación me queda menos 441. Acá es menos por menos es más. 28 por 15 es 420. Sumo, resto lo que está adentro, me queda menos 28. Y el menos 8 por menos 28 me queda 224. Y ese es el valor del determinante de la matriz A, de la matriz B, perdón. Entonces, cuando llegamos a la matriz 3 por 3 podíamos haber utilizado Sarros, la regla de Sarros, o bien podíamos haber seguido con esto de hacerlo de los cofactores. Hacerlo una vez más y ya me iba a quedar una matriz 2 por 2 y la puedo resolver fácilmente. Multiplicando las diagonales y luego multiplicando la primera diagonal menos después los elementos de la segunda diagonal. Bueno, eso sería todo lo de la clase de hoy. Hemos visto lo que son determinantes de una matriz. Hemos visto determinante de una matriz de orden 2 por 2 y de orden 3 por 3, donde aplicamos la regla de Sarros. Y hemos visto calcular determinantes de orden 4 por 4 o superiores. 5 por 5 vimos el método de Chío. El método de Chío es una simplificación del método de Laplace. Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Bueno, ya
Gracias, profe.